Me alegro de que podamos continuar nuestro estudio bíblico en el segundo libro de Moisés, el Éxodo, y hoy tenemos el subtítulo Apostasía e Intercesión. Hemos visto que solo hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y lo que hace la diferencia de que estemos en uno o en otro es lo que está en nuestro corazón, la verdad sobre nosotros o la mentira sobre nosotros. Ambos están en el corazón, es decir, en el inconsciente, y tendrá que ser verificado. ¿En qué reino vivimos? El que vive en el reino de Dios será un hombre libre de miedo, de control sobre otros, y el que está en el engaño de su corazón estará siempre en preocupación, en miedo, y tendrá que controlar sus circunstancias. Vimos la vez pasada que nosotros somos determinados por el combustible de la vida, que es el amor. Es una información, viene solo de Dios, de su palabra. Cuando Adán fue creado, tenía la puerta del corazón, la identidad, criatura de Dios, clara. Teniendo esta puerta de la verdad, su confianza iba automáticamente en Dios y las palabras de Dios las tomaba por la fe en el corazón. Las puso muy claras en su pensamiento, en ganancia y pérdida. Él supo que si comería sería perdida. Así que no comió del fruto y comió en cambio del árbol de la vida, porque sabía que en uno está la ganancia y en el otro la pérdida. Todas sus decisiones eran correctas porque nuestro cuerpo vive de las decisiones del espíritu que le hacen al cuerpo la fuerza, el impulso eléctrico, y así su cuerpo tenía emociones agradables y un cuerpo sano. Todo esto está en el corazón, está en el inconsciente, pero tenemos también un consciente donde tenemos la razón y donde tenemos la conciencia. Y ahí nosotros podemos entender conscientemente lo que dice la palabra de Dios o lo que nos dice Dios. Y nuestra voluntad puede poner en práctica aquella cosa. La voluntad es libre y todas las acciones son correctas. Nada se puede pasar mal, porque nuestro pensamiento es un proceso lineal. Y si al inicio todo está bien, si el corazón cree correctamente, confía correctamente y pone correctamente en ganancia y pérdida inconscientemente las cosas, entonces en lo consciente todo es correcto, igual. Ahora el hombre ha cambiado su corazón por autoengaño. Ahí donde está el lugar de la verdad, ahora está puesta la mentira. El hombre todavía cree que ahí está la verdad, pero en realidad es mentira. Esto es lo que Jesús explica en Mateo 6,23. Dice: «¿Cuán grande es esta oscuridad, cuando en el lugar donde debe estar la luz está la oscuridad?» Esta puerta cambiada lo hace al hombre que él automáticamente, inconscientemente confíe en los hombres. Cuando lee la palabra de Dios, la toma por la fe, pero ya no la lee desde la perspectiva correcta. La ganancia y la pérdida ya no están claras como son suficientes. Sus decisiones hacen un impulso eléctrico al cuerpo que no hacen emociones agradables y que hacen más tarde también al cuerpo enfermo. Llega la información a la razón. Ella ya es vista erróneamente en el inconsciente. La conciencia entiende las cosas, cree que entiende correctamente las cosas, como la mayoría de los cristianos dicen, pues leo la palabra. Como decía un esposo de una esposa, eran más jóvenes y él venía del mundo y leyó la Biblia y ahora quiere que su esposa haga lo que está escrito en la Biblia. Él dice: solo tanto quiero que haga lo que está escrito en la Biblia, que no la he escrito yo, Dios la ha escrito, pero ¿y él qué tiene que ver con ella? ¿Cómo para que ella lo haga? Ahora en la razón y en la conciencia tú estás completamente desorientado porque crees que el otro debe hacer lo que tú debes hacer. La voluntad está en cadenas. Las acciones ya no son correctas, aunque él se base en la Biblia, en base a sus acciones.
Esto es lo que debemos entender. El estado del hombre y ahora cómo puede él ser salvado de esta situación. Y la historia de Moisés, del pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto y así sucesivamente, demuestran una cosa y es la incapacidad de la ley. Dios les habló de manera personal. Vieron la gloria de Dios en el monte. Se asustaron de lo que vieron. Vieron el poder de Dios en Egipto. Vieron cómo los libró y pasaron por el Mar Rojo. Vieron cómo Dios les da comida del cielo, agua limpia de la roca. ¿Qué pruebas más necesitan? Tienen también la nube de día y de noche. Y ahora Moisés se demora. Se queda más en el monte y el pueblo ya no tiene paciencia. ¿Dónde queda Moisés? ¿Habrá sido una excusa? Su corazón los engañó. Y ahora digamos que el pueblo es común, pero Aarón que les haga a ellos el becerro de oro. ¿Cómo puede tal cosa pasar? ¿Cómo? ¿Cómo puede él hacer lo que dice el pueblo? Porque justamente aquí está el problema. ¿Acaso es el becerro de oro el problema? ¿Dónde está el problema del hombre? He aquí lo que está escrito en Romanos 8 con 3 y 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, en la traducción ahí está escrito carne. Pero la carne es la naturaleza pecaminosa. Ellos dicen terrenal. Como quiera que la llamamos, es la identidad equivocada, es el engaño del corazón. Porque lo que era imposible para la ley. Entonces puedes darle al hombre cuantas leyes quieras, puedes hacerlo decir, sí, hago esto y hago esto. Y quizás él las haga hasta cierta situación. Y cuando llega aquella situación en la vida, el hombre muestra de hecho lo que es. ¿Cuál es su fuerza? No puedes guardar la ley en la naturaleza pecaminosa, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, ¿qué debe ser destruido? ¿Los ídolos? ¿Quitar los ídolos? No. Los ídolos solo prueban que el corazón está en engaño. Ellos son solo el resultado de la carne. Si en verdad los dioses falsos hubieran sido el problema, vamos a destruirlos, como hizo Moisés cuando bajó después que arrojó la ley al suelo y se rompieron aquellas tablas. Símbolo fuerte, sepan, de la incapacidad de la ley. Incapaz es la ley. La arroja, ella se rompe porque no puede hacerlo al hombre en nada mejor. Porque él tiene la naturaleza pecaminosa. Y él tiene el engaño en el corazón, que esa es la carne. Y mientras la tengas a esa, puedes no hacerte dioses, que igual estás perdido. Entonces, si fueran los dioses el problema, podríamos eliminarlos. Moisés lo quema y hace polvo de aquel becerro y lo pone en agua para que lo beba el pueblo. Interesante lo que hizo. ¿Pero resolvió el problema con eso? ¿Y era ahora el pueblo mejor? Cuando fueron muertos aquellos 3,000 hombres y mujeres hubo ahí, pero quizá no fueron contadas. Porque ahí había fornicación, y estas debían, sí, con el filo de la espada resolvieron Moisés
y los levitas una parte. ¿Pero se resolvió el problema? Debemos separar a las personas de sus ídolos, debemos poner a un lado los cigarrillos, debemos prohibir el alcohol, debemos prohibir las drogas, debemos prohibir el adulterio. ¿Qué debemos prohibir? ¿Cambiarán estas cosas las cosas? Las leyes más estrictas, la policía más fuerte, ¿harán al hombre mejor? La historia demuestra que no se puede, por medio de lo exterior, resolver lo interior. Jesucristo en él mismo tuvo que condenar la carne porque ella te hace idólatra. No el becerro de oro, no las amistades, no el teléfono, no son aquellas cosas las que son nuestro problema. Y si tu hijo no mira nunca ninguna película mala, él igual está perdido. Porque el problema no es el exterior. Jesucristo no vino a librarnos de los ídolos, no vino a librarnos de Satanás, porque podía matarlo. Y entonces resolvíamos el problema. No, condenó el pecado en la carne, en él mismo. Porque ahí está el problema. ¿Cuál sea el resultado? Para que la justicia de la ley no se quita, solo que es imposible que te cambie. Pero ahora, si condenas la naturaleza pecaminosa, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, entonces la ley no se quita, debe cumplirse en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿dónde debe cumplirse la salvación? En nosotros. Porque nosotros tendremos que cumplir la ley, pero no tienes cómo cumplirla mientras la naturaleza pecaminosa esté en el corazón. Esto es decisivo entenderlo. Dios permite que nosotros veamos nuestra idolatría. Y todos son idólatras, sepan. Porque la dependencia del hombre es idolatría. Aarón era un idólatra porque estaba en dependencia del hombre. No es aquel becerro de oro, no es la fornicación que se hace alrededor de él, y la fiesta y la alegría. Aquellas son solo una expresión de lo que está en el corazón, o la puerta del corazón que es la identidad del hombre. Por eso Dios permite estas cosas, para revelarles lo que hay ahí en la entrada. Por eso Dios los trae de dificultades en dificultades para que vean su problema. Los libra. Y ellos aún no ven dónde está el problema. Por eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo porque tendremos, según unas cosas absolutamente claras, que orientarnos. La ley es una cosa absoluta. Las estructuras, las funciones humanas, así como las cosas funcionan, son absolutas. No deben ser interpretadas, ellas se explican solas. Por eso no nos hace falta en la entrada fe para ellas. Ellas deben, por la razón que pueden entenderlas correctamente, almacenarse en la conciencia. Deben convertirse en el estándar que el Espíritu Santo nos trae a la memoria en la razón. Cuando tenemos un enfrentamiento con cualquier información, cuando leemos la Biblia, cuando nuestra carne toma las ideas, ellas llegan a la razón falsas. ¿Y entonces qué haces? Por eso Dios nos ha dado la capacidad de la salvación en la razón, para que podamos entender correctamente la Biblia. Nos hace falta en la razón la consulta con la conciencia que dice ahí leyes, estructuras, funciones que son el estándar inmutable. Por eso Dios no tiene otra solución para el pueblo, entonces, que la que tiene para nosotros hoy. Sobre la base de la situación en la que estamos, vemos nuestro problema.
Vemos que tenemos una voluntad encadenada porque tenemos un corazón que nos pone a hacer las cosas que no queremos hacer. Y ahora Aarón no creo que quiso hacer algo malo, pero no tuvo alternativa porque estaba en las cadenas de la confianza en el hombre. Y ahora, ¿cómo puede él ser salvado? ¿Cómo puede el pueblo ser salvado? Ellos deben darse cuenta de que no pueden resolver el problema, sino si esta cosa es destruida. Y no la podemos destruir sino por la fe, ponerla en la cruz, ver el error y a ese quitarlo, porque ese es el problema. Jesús Cristo vino a crucificar la carne, que es esta idea equivocada de que yo soy alguien que no soy. Es decir, uno más grande, un Dios. Y debe reemplazarse la carne con la verdad que me trae el Espíritu Santo. Este es el proceso de salvación. No podemos ser salvados hasta que no veamos por todas las cosas exteriores la idolatría. El pueblo vio el problema, se arrepintieron, ¿entendieron? La mayoría de los cristianos de hoy serán perdidos. ¿Por qué? Porque ellos se han centrado en las cosas visibles. Es decir, yo no hago esto, yo no hago esto, yo guardo el sábado, no el domingo, o yo guardo el domingo, no el sábado. Ellos se basan en sus hechos exteriores. Pero no ven que su corazón no está arrepentido. No ven. Esa es la tragedia más grande de aquellos que son nombrados en la Biblia, que vienen a Jesús en Mateo 7, dicen, no hicimos en tu nombre, y así sucesivamente, cosas buenas. Las 5 vírgenes insensatas, que no hicieron nada malo, pero no están entre los salvados. El joven rico, que llevaba una vida impecable, exterior, pero la salvación no la tiene, porque él hacía las cosas exteriores. Se basaba en el exterior. Y si pecaba, hacía un pecado consciente, él decía así, Señor, perdóname. Tú moriste en la cruz por mí y por los pecados de ahora y por los de ayer y de pasado mañana. Y tú has pagado el precio, perdona mi pecado. Y ellos creen que esta es la salvación. No es esta la salvación. La salvación es que la justicia de la ley o la justicia exigida por la ley se cumpla en mí, que ya no vivo según la carne pecaminosa, sino según el Espíritu, según la vida nueva de Cristo, que Él me la trae por el Espíritu Santo. Si este cambio no tiene lugar, nada tiene lugar. Entonces los cristianos es trágico, porque no han entendido el problema. No han entendido que en su interior debe cambiar algo. No en el exterior, no que Dios deba considerar los justos, no que Dios deba tener a alguien que esté en su lugar. No, Dios no necesita para tal cosa. La salvación debe ser personal y debe ser en el interior del hombre, porque él debe vivir en un mundo en el que todo es altruista. ¿Y cómo entrar en un mundo altruista cuando él está lleno de sí mismo? Y hay también otro peligro. Después de que un hombre ha nacido de nuevo, él aún no está listo. Podría tranquilizarse y decir, yo he nacido de nuevo. ¿No? Encontramos ejemplos muy importantes en la Biblia, como tenemos incluso a Moisés, que estaba ligado por la confianza en Dios. Pero vino el último pedacito de la carne para que sea crucificado, el último, y se demuestra que él está ligado a los hombres, no a Dios.
¡Qué triste! Este es Moisés, que intervino, se dio la vida por ellos ahí. Pero cuando él fue puesto a prueba, dijo, ¿debemos daros nosotros agua? Y golpeó la roca 2 veces. Moisés se levantó. ¿Cómo? Porque la carne lo engañó. Porque ella estaba ligada a los hombres, no a Dios. Por eso deberá haber un crecimiento. El pecado de Moisés es un gran, ¿cómo decir para mí? Advertencia. Un hombre que anduvo con Dios tanto tiempo, aún tenía algo por crucificar. Si aquella cosa hubiera sido crucificada, si él entonces se hubiera visto la carne de antemano, no hacía nada malo. No la vio, así quedó. Tenemos también otros ejemplos. Los discípulos, no solo Pedro. Todos abandonaron a Cristo, todos quisieron una liberación desde el exterior. Ellos dijeron, nosotros esperábamos, estuvieron decepcionados de que Jesús no los libró de las cosas exteriores, pero no entendieron que Jesús no vino para librarlos de los romanos. No vino para librarlos de los ídolos, no vino para librarlos de las cosas exteriores, vino para librarlos de un problema interno del que ellos ni siquiera eran conscientes. Por eso tuvieron que pasar por la gran decepción, ver su error, para luego crucificarlo y reemplazarlo con la verdad. El apóstol Pablo también, que en el exterior aquí decía, se fue con la ley ceremonial. Pero cuando los dirigentes de la iglesia dijeron, mira, haz tú también para contentar a estas personas que han venido de judaísmo, mostrarles que aún no ha cambiado, que no hemos quitado realmente todo. Haz tú también esta ceremonia que no te cuesta nada, 7 días para purificarte en el templo ahí. Y entonces los contentas y no tenemos disensión, no tenemos conflictos en la iglesia. Y el gran apóstol Pablo cae porque tiene la confianza en el hombre. Sepan, no existe otro pecado, o no existe pecado que nos salga de la confianza en el hombre. Pero la confianza viene en el hombre de la carne, de la naturaleza pecaminosa. De ahí viene la confianza. ¿Perdonó Dios a Pablo? Seguro. ¿Se convirtió Pablo? Sí, y él dijo, yo debo morir diariamente. Él entendió que en su corazón debe cambiarse algo. Y Dios le mostró. Y me imagino que hizo aquellos 2 años de cárcel. ¿Cuánto habrá pensado? ¿Qué significa una cosita así de pequeña? Una cosa así que no mostraba nada malo por fuera. Y sin embargo, probaba la carne pecaminosa y la confianza en el hombre. Y ahora existe una necesidad cuando tenemos la naturaleza espiritual, porque ella no se cambia de repente, sino que es un proceso de entendimiento. Dios nos ayuda para que avancemos. No nos detenemos. Cualquier cosa que Dios nos saca afuera, cualquier ídolo que aún nos muestra, decimos, debemos crucificar la carne. Ella nos es el problema. A ella queremos eliminarla hasta que lleguemos a estar plenamente en la verdad. La confianza está otra vez en Dios completa, en la razón. Yo cuando leo la Biblia, ahora puedo entenderla y ella me trae una libertad en la voluntad. Mi voluntad es libre y puedo
otra vez hacer lo que quiero. Y todo lo que propongo, todo lo que prometo también lo puedo mantener, porque vivo de la verdad. Cuando el Espíritu Santo toma el lugar de la mentira que nosotros hemos crucificado conscientemente por la fe, Él no ejerce la confianza y la fe en nuestro lugar. No, sepan, Él solo toma aquel lugar donde antes estaba la mentira, y Él toma ahora el lugar. Él es la verdad sobre nosotros. Y nosotros por Él, es decir, por su intermedio. Nuestra confianza y nuestra fe va a nuestro Padre Celestial. No es el acto de Él. Él solo me ayuda. Y Él me trae aquí a vida, sin la cual no podría conectarme con Dios. Él es la conexión, pero tomar de Dios la información, confiar en Dios de antemano, no es posible que lo haga el Espíritu Santo en mi lugar. Por eso, si entendemos esta estructura, esta construcción de nuestro ser, entendemos cómo debe ser nuestra colaboración con el Espíritu Santo, cómo debemos crucificar la carne. No le rogamos a Dios que nos perdone los pecados exteriores, que esos no son nuestro problema. Es la carne la que debe ser crucificada. En mí debe cumplirse el mandamiento de la ley. La justicia de la ley debe ser cumplida en mí. Y esto cuando yo tengo el Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo, entonces todas las informaciones que tomo, todo es correcto. La voluntad libre, puedo hacer de nuevo lo que quiero y puedo mantener mis promesas sin necesariamente tener un problema. Así debemos llegar en el crecimiento. Por la gracia de Dios, no nos hagamos problemas cuando nos equivocamos. Sabemos que solo sale la carne de nosotros y no vamos a pedirnos perdón solamente. Y no solo queremos perdón, sino que queremos la limpieza del corazón. Queremos la crucifixión de la carne. Y cuando ella está crucificada y el Espíritu Santo ha tomado el lugar, ahí estamos seguros. Ahí el mal ya no puede existir. Esta es la salvación. Deseo llegar a este estado en el que, independientemente de en qué situación y en qué circunstancias Dios me trajera, no soltar, no ser influenciado por el hombre, no confiar en él, sino que mi confianza sea inconmovible en Dios y la fe en su palabra. Así quiero ser y espero que tú también quieras esto. Amén.